Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes 26, estamos a 25, perdón, del mes de junio del año 2024. Son las 15 horas aquí en el paralelo 35, son las 15 horas cuando empieza otro capítulo de la hora global. ¿Qué podemos suponer si alguien nos refiere a India como la civilización más antigua, más grande y continua del mundo? Si nos hablan de un país que es el primero en lograr posar una nave no tripulada en el polo sur de la Luna, ¿qué imaginar si nos dicen que tiene más de 300.000 mezquitas activas, lo que supera a cualquier otro país del mundo, incluso a los países musulmanes? Pero por otro lado es el segundo país de habla inglesa más grande del mundo, 125 millones de angloparlantes. En India no hay un punto medio, todo es llevado al extremo, los ruidos, los olores, la cantidad de gente y el contraste entre las clases sociales. Es una realidad chocante, una bomba atómica para los sentidos, dijera algún escritor. Las opiniones sobre el país son en general o muy buenas o no tan buenas. Sus más de 1.400 millones de habitantes se encargan de hacernos ver que es un país relevante, un país sobre el que hay que prestar atención. Se habla de un país continente donde hay más de 1.000 religiones, sistemas de creencias, donde hay, dependiendo del análisis, entre 2.000 y 4.000 grupos étnicos diferentes, donde hay 22 lenguas oficiales y centenares de dialectos más. También desde un punto de vista de análisis político, es la mayor democracia del mundo, contiene el cuarto ejército del planeta y es una potencia política, económica y militar, lo que nos hace prestar también atención a su relación con sus vecinos y con un mundo en pleno cambio en su estructura de poder en este caso. Allí hubo elecciones entre el 19 de abril y el 1 de junio de este año para elegir 543 miembros de la Cámara Baja del Parlamento de India, que es uno de los pilares fundamentales del sistema legislativo del país. Ha llegado el final de la maratón de cerca de 40 y pico de días, 47 días, en el que han participado casi 1.000 millones de habitantes. Se ha catalogado como el mayor ejercicio de logística electoral que jamás haya presenciado este planeta. El partido gobernante y el primer ministro Narendra Modi compiten por un tercer mandato tras una década en el poder. Muchos de los partidos de oposición se presentaban como abanderados de una tradición multicultural y laica en la India, y esos son los ejes sobre los que vamos a intentar esta tarde, no voy a decir analizar, pero sí acercar una mirada sobre la India. Para eso tenemos invitada, primero la invitada que juega un poquito de local aquí, que es la licenciada en Relaciones Internacionales, Daniela Guerra, docente e investigadora en la Facultad de Derecho, coordinadora del Grupo de Economía de la Facultad de Derecho y coordinadora nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Bienvenida, Daniela. No sé si estás muteada. Buenas, Ah, bien, ¿me escuchás bien? buenas tardes. Sí, un gusto reencontrarme contigo, Gustavo, y de saludar a los estimados colegas que nos Mm. acompañan esta tarde. Seguimos alejándonos geográficamente y nos encontramos con la doctora Lía Rodríguez de la Vega, docente e investigadora argentina, directora en la licenciatura de Estudios Internacionales y vicedirectora del Comité de Asuntos Analíticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Lía, bienvenida, en este caso por primera vez a la hora global, pero por segunda o tercera vez a la emisora. No sé si estás... Sí, muchísimas gracias por la convocatoria. Un placer compartir con los colegas. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto, Estoy gracias. obligado a preguntar esto a cada rato, pido disculpas, pero la idea es que esto depende mucho del sonido. Por otro lado, en el lugar del cual vamos a justamente a tratar de hablar, está Jairi Sesasaye, no sé si lo dije bien. Tuve que recurrir a algún video de YouTube para ver cómo se pronunciaba. Graduado en la Universidad de Stanford, es miembro visitante del Observer Research Foundation, parte del programa de estudios estratégicos, y actualmente se desempeña como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, así como experto en Asia y en América Latina para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenido, Jari, si te puedo llamar Jari, porque no me atrevo a lidiar Sí. mucho con tu apellido. No, Harry, está bien. Gracias, Gustavo. Un gusto participar en tu programa. Gracias por la invitación. Empezamos quizás por Jari mismo, me parece,
Eh, la India es, habida cuenta de estas elecciones, y cada vez que suceden elecciones en India, un país democrático, para muchos la mayor democracia del mundo, muchas veces refiriéndose a la cantidad de votantes. Pero de hecho es un ejercicio logístico importante que lleva muchas semanas. ¿Son para la India, para el interior de la India, relevantes los periodos de elecciones, el ejercicio democrático al que nosotros estamos acostumbrados, pero obviamente tenemos que preguntarlo cuando hablamos de otros países? Ah, es una pregunta interesante. India no es una democracia muy vieja, ¿no? Tenemos la democracia solo desde 75 años, ¿no? Entonces, sí es importante, es muy importante para la gente, pero en realidad es complicado, ¿no? Porque a la gente en las ciudades grandes, yo nací en Chennai, en el sur de India, Ujú. viví antes en Mumbai, hoy estoy en Panamá. Mumbai es una ciudad con casi 20 millones de habitantes. Delhi también, la capital, tiene casi 20 millones o más, dependiendo de la definición del lugar, ¿no? De la región capital, así se llama. Entonces, en esas partes, el hecho de tener elecciones, o sea, no es tan importante para todos. De hecho, en esas ciudades más grandes, el porcentaje de votantes no es muy alto. En Mumbai creo que es menos que 50%. En general, en el país, a nivel nacional, debería ser un poco menos de 70%, ¿no? Ujú. Ah, pero sí es un ejercicio importante, más que todo porque al final en India no tenemos muchos partidos nacionales. Tenemos muchos partidos a nivel regional e incluso no le llamamos regional tampoco aquí. Son partidos que pertenecen a un estado, no más, ¿no? Un partido gana en un estado y ya, no expanden a otras partes. ¿Por qué? Porque cada estado tiene su propio idioma, cada estado tiene su propia cultura, ¿no? Su Claro, propia cultura. Entonces, sí es importante, pero es complicado y depende mucho de cada estado. claro. Quisiera hacer la misma pregunta, pero con un giro. Le pido disculpas a Daniela, con quien he coordinado esto, porque esta pregunta en particular no estaba prevista, pero se me ocurrió ahora en el momento preguntarlo, porque la idea es ver esa visión de ellos. En el caso, por ejemplo, de nuestra experta argentina, Lía, la misma pregunta, pero desde otro punto de vista. Es decir, ¿las elecciones en India son importantes para el mundo? Las elecciones en India, sobre todo hoy, son importantes para el mundo, básicamente porque India ha tenido una reemergencia a nivel global. Siempre se la pone como un país emergente. En realidad, tanto India como China han sido países que en el pasado histórico han tenido una enorme relevancia. Entonces, obviamente hoy son países que se proyectan al exterior de una manera más relevante que otros países. Más allá de que todos podemos hacer observaciones que acotan esto que estoy diciendo, pero claramente hoy India es un jugador relevante a nivel mundial. Ahí está. Bueno, ahora termina mi recreo donde inventé un poquito esto y vamos a lo que sí tenía previsto preguntarle porque me parecía bien seguir un orden. En el caso de la India, o de esta elección en particular, el partido Bharatiya Janata, que es el de Modi, digamos, con algunos pequeños partidos aliados, ha acaparado el protagonismo político. El hecho es que Modi volvió a ser elegido, el hecho que después de una década sigue estando en el poder. De alguna manera, siempre nos tienta a preguntar, ¿podemos hablar de que esa acumulación de poder, esa perpetuidad en el tiempo, no debilita la institucionalidad democrática de alguna forma, o por lo menos la mirada que se tiene sobre esa estructura democrática? Es decir, desde democracias que se renuevan cada 4 o 5 años, uno tiende a hacer esa pregunta. ¿Cómo lo ves, Jari? Sí, yo creo que sí, de cierta manera, sí debilita las instituciones un poco. Ah, en realidad no es un tema que vemos exclusivamente con ese partido de Modi.
del BJP, del BJP. Modi, por ejemplo, es el tercer líder que fue elegido como primer ministro en India 3 veces, ¿no? El primero fue Nehru, y eso también fue 3 veces consecutivos. Segundo fue Indira Gandhi, 3 veces no consecutivos. Y hoy Modi es 3 veces consecutivos, pero de otro partido, ¿no? India sí tiene, o sea, no es tan diferente que un país latinoamericano, ¿ah? Sí hay muchas instancias de un partido o una familia, ¿no? O un partido en el poder por mucho tiempo, porque no es fácil gobernar ese país, no es fácil gobernar a India, no solo por la cantidad de habitantes, pero por el tamaño, la escala de personas en cada estado, las diferencias religiosas, de política también. Entonces, nunca hemos tenido instituciones democráticas tan fuertes, ¿no? Es algo que lleva, o sea, al menos 50 años en construcción, y todavía necesitamos mejorar esas instituciones. Por ejemplo, la institución electoral sí fue muy bueno, pero hoy, o sea, no están haciendo todo lo que deben, ¿no? Entonces sí hay cosas para mejorar siempre. Yo creo que en la panorama global, India todavía sigue siendo una democracia joven, ¿no? Aunque sí es la más grande, sí es joven y necesita mejorar sus instituciones. Sí. Claro, te entiendo. Vuelvo a tratar de ver con India desde la puerta de entrada, digamos, no desde dentro de la casa. Y te preguntaría, Lía, que lo que es hoy la oposición, el partido del Congreso, que fue de hecho fundador de la India moderna, un partido que en su momento fue hegemónico, se autodenomina Alianza Nacional para el Desarrollo de la India, por eso incluso llega a generar la palabra India. Está respaldada también por cerca de 20, no leí bien el número, que cerca de una veintena de partidos. Vista los resultados de las elecciones, que digamos, no vamos a centrarnos en el resultado en sí, sino en las consecuencias de eso. De hecho, Modi no logró el empuje que requerían las elecciones, aunque sí va a tener, digamos, forma de gobernar sin problemas. Pero podemos ver en el futuro, se puede vislumbrar, Lía, desde afuera, o lo digo desde afuera un poco como atrevido, ¿no? Porque tú de hecho conoces India bien, pero visto en una visión un poquito más desde el mundo, ¿podemos ver una real oposición a Modi en el futuro? ¿Ves una oposición más organizada? Yo creo que la oposición logró esta vuelta construir un espacio de poder, cosa que no había logrado hasta el momento, ¿no? Pero retomando esto que decía Modi y esto que decías vos también, es cierto que el partido del Congreso había sido un partido hegemónico durante mucho tiempo. Modi dio el ejemplo de 2 personas que habían tenido 3 mandatos como primer ministro. Es un partido que ha definido, digamos, la historia de la India en un sentido muy grande, ni que hablar de Nehru, que fue el primer ministro de la India. De manera tal que, aun cuando las instituciones efectivamente se están fortaleciendo, me parece que estas dinámicas forman parte de ese fortalecimiento, y también era necesario que el Partido del Congreso tuviera un contrapeso relevante, ¿no? Porque el BJP no llega al poder en cualquier momento, llega al poder después de un gran desgaste del Partido del Congreso, grandes acusaciones de corrupción, más allá de la figura de Manmohan Singh. Entonces, yo creo que es deseable que la oposición se fortalezca, como es deseable en cualquier sistema democrático, digamos, no porque sea particularmente la India. Pero creo que en principio las elecciones eh, sí establecieron una serie de regulaciones de hasta dónde y por dónde, ¿no? Que me parece que es un buen contrapeso de ambos lados, tanto para el BJP como para el Partido del Congreso. Nadie tiene el futuro ganado ni asegurado, y fundamentalmente me parece que el gran triunfo es esto que adelantaba Hari, ¿no? De la institucionalidad de la India, que continúa creciendo. Habrá que ver, porque de todas maneras sí hay una diferencia que no es menor.
la alianza que vos mencionabas, que lleva adelante el Partido del Congreso, yo te diría que tiene un poder más repartido, porque los partidos que forman parte de esa alianza hay algunos que son bastante más importantes. Si vos mirás los resultados del BJP en el marco de la NDA, que es su propia alianza, la mayor cantidad de votos las aporta el BJP, los aporta, ¿verdad? Y O eso sea no que el pasa en la BJP, oposición. en principio vos tenés partidos que no son regionales, como bien decía Cari, pero son partidos importantes en algunos estados del sur y tal. Hay votos para el Congreso, pero hay también partidos que aportan sus votos de manera importante y que llevan a ganar una elección estatal. Entonces, me parece que lo que sí va a ser importante en la oposición fundamentalmente, porque creo que el BJP, digamos, tiene operadores políticos de peso, eso ha quedado en evidencia, ¿te imaginas? Nadie llega a 3 mandatos sucesivos No, no. gratuitamente, aunque tengas muchas cosas que criticar, la realidad es que el tema es la convivencia al interior, ¿no? De estas dos alianzas. Para el BJP el desafío es efectivamente convivir por primera vez necesitando alguno de esos votos para llegar a una mayoría en términos de votar una ley, etcétera. Pero la convivencia al interior de las alianzas es un tema que hay que llevar y es parte de la democracia y es, como dice Harry, parte de la dinámica de un país tan extenso, en realidad el más poblado del planeta. Sí, sí, ya lo es. De hecho, me quedo un poco con tu frase, iba a preguntar algo, pero ya nos tenemos que ir a la primera tanda. Me quedo un poco con tu frase. Gustavo, Sí, perdón. no, solo acotar Dime, que dime, me dime. parecía algo que también es interesante para complementar a los colegas, que también es un voto joven, es una sociedad joven, hay un promedio de edades de 28 años, muchos están empleados en el sector de las tecnologías, son parte de este electorado que también tiene muchas expectativas en cómo Modi va a hacer las cosas desde el punto de vista económico dentro del país, ¿no? Sabemos que él en el periodo anterior, pese a la pandemia, dio continuidad a ciertas reformas que impulsó muy fuertes, pero por otro lado también hay toda la cuestión del nacionalismo y ciertos recortes presupuestales, hasta donde tengo entendido, en materia sanitaria, que hicieron también que la población estuviera también más, digamos, viera con otros ojos, ¿no? Su desempeño en este último periodo en particular, más allá del contexto internacional que ahora hablaremos. Sí, sí, sí. Pero no quería dejar de mencionarlo porque me Antes del parece contexto importante. internacional te tomo el tema y después de la tanda volvemos con ese tema porque está muy bueno. Preguntarle a Harry ahora, y dejo la pregunta, pero que él no me la conteste, ¿por qué votan a Modi? Nos vamos a darnos una tanda, amigos, en 1170 AM de vuestro dial. Estamos aquí en el paralelo 35 tratando de entender este nuevo desorden mundial. Ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo. Seguimos en el 1170M de vuestro dial. Seguimos intentando entender, de paso y aprovechando como excusa unas elecciones, y qué elecciones, uno de los países más relevantes en el concierto internacional hoy, la India. Con eso estamos en este momento tratando de llegar a una pregunta que me parecía interesante y preguntarle a Harry, ¿por qué votan a Modi? Estamos hablando de un hombre de 73 años, se ha forjado una imagen casi como de una divinidad, uno de los políticos más populares del mundo, según algunos, hay mucho de marketing allí. Su personaje cuidadosamente construido es un hombre soltero, sin familia, que trabaja día y noche por la suerte o el futuro del país. Contrasta con una dinastía política supuestamente corrupta, a la que se supone que él sustituyó, y bueno, es parte de su mensaje, es parte de su relato y es parte de argumentos que están campaña tras campaña presentes sobre la mesa. ¿Por qué lo votan, Harry, y quién lo vota? Ah, Gustavo, yo creo que ya que ha sido, ah, ya, ok, antes que todo, ¿no? Nadie en India, aparte ah, del escaño donde participa Modi,
vota para Modi. No tenemos votaciones presidenciales como en América Latina, ¿no? Entonces, cuando yo me fui a votar hace más que un mes en Mumbai, no aparece el nombre de Modi en ningún lado, ¿no? India, cada persona vota solamente para el parlamentario, ¿no? Y ellos eligen entre los partidos el primer ministro. Entonces, Modi fue elegido en su estado de Gujarat, ¿no? Es de Gujarat hace muchos años y terminó periodos consecutivos en India se llama Chief Minister, es como gobernador, ¿sí? De su estado y fue muy exitoso. Por la primera vez que fue elegido como primer ministro en 2014, fue por esa razón. ¿Por qué? Porque tuvo 3 periodos muy exitosos, ¿no? Liderando su estado con un desarrollo económico y crecimiento económico impresionado, ¿no? Entonces, la idea fue que muchos querían un partido liderado por Modi a nivel nacional que podría replicar en India lo que llaman el Gujarat, el modelo de Gujarat, ¿no? El estado de Gujarat. Entonces, en el primer año, en 2014, más que todo la narrativa y todo el tema de las elecciones fue el desarrollo económico. La palabra que utilizaron en India fue Vikas, que significa desarrollo económico. Entonces, en 2014 votaron por su partido para generar más desarrollo económico. En 2019 votaron más para continuidad, ¿sí? Otra vez hablando de la palabra que usó Lía, de desgaste. Todavía sigue, o sea, es un tema muy importante en India porque la gente no quiere que el partido del Congress, el Indian National Congress, regresa al poder ya, porque ese partido ha estado en el poder, o sea, casi 70% de la edad del país, ¿no? Entonces, desde 1947 o 1950, cuando empezamos como república, hasta hoy, el partido del Congreso ha estado en el poder para 70% de ese tiempo, ¿no? Entonces, mucha gente sí quiere una alternativa y quiere que esa alternativa siga por un tiempo. No quiere, o sea, un mandato no es suficiente en India, ¿no? Para un país tan grande, si quiere juzgar un partido, es necesario al menos 2. El tercer mandato hoy, el BJ ha ganado menos escaños, ¿no? Menos bancadas o escaños, como lo llaman ahí, que en 2019 y 2014. Entonces es el menor número de escaños que han ganado desde 2014. ¿Por qué? Podemos decir que no se enamoran de Modi, pero no lo resisten. Exactamente, sí. Ya no se enamoran, pero en 2014, 2019, sí enamoraron a Modi y el partido. Pero como dijo Daniela, hay que recordar que India todavía es un país muy joven. El año promedio la edad promedio es de 28, 29 años, ¿no? Pero hoy en día el desempleo juvenil, ¿no? Dependiendo del rango que estamos viendo, si es de 20 a 30 o 20 a 40 tal vez, ¿no? Es entre 25 y 40%. Ya son los datos oficiales, ¿no? No estoy hablando ni de estimaciones. Entonces hay mucha gente sin empleo. Y aunque ese gobierno en los últimos 10 años sí ha logrado mucho de desarrollo económico en el campo de infraestructura, construcción de carreteras, o sea, eso no genera tanto empleo, ¿no? Todavía hay mucha gente que necesitan empleo, que necesitan comida,
¿no? Cosas básicas, y no quieren más las narrativas de todo religioso, ¿no? Quieren cosas más concretas y por eso han ganado menos bancadas que antes, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista, después de este periodo, este desgaste no va a ser para el Congreso, pero va a ser para el BJP. Así que va a ser más difícil poder ganar otra vez en 2029. Claro. Ahora, Lía, te voy a pedir paciencia porque voy a hacer un esfuerzo para elaborar un poco esta pregunta un poco entreveradita para mí. A ver, lo que dice Harry es que, de alguna manera, hay menos enamorados, pero hay muchos jóvenes. Y esos jóvenes no vivieron gobiernos del Partido del Congreso. Pero sí, pero votan a Modi. Visto desde afuera también, ahora lo estoy viendo yo desde afuera. Y no estoy comparando, ahí es la paciencia que te pido, no estoy comparando, pero cuando uno ve líderes de larga data en el poder, como Erdogan, por ejemplo, es el ejemplo que más tengo a mano, no quiero hablar de otros porque están en otro ejercicio en este momento, no están gobernando, uno tiende a pensar que esos pueblos lo siguen votando porque de alguna manera un líder fuerte, o que tiene la imagen de fuerte, que además tiene un cierto protagonismo en el concierto internacional en el sentido de que es escuchado, es medianamente respetado y tiene una cierta presencia cuando habla, se le escucha, tiende a pensar que esas cosas se inciden y de alguna manera a veces los pueblos cierran un poco los ojos a otras cosas más cotidianas y dicen, bueno, estamos protegidos por este líder que no será una maravilla, pero nos evita males mayores. ¿Puede haber algo de eso con Modi? Yo creo que sí. Yo coincido con vos en que hay que hacer análisis un poco más complejos en general, y lo digo por nosotros, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos también un liderazgo de las nuevas derechas, que te obliga a repensar todo con población joven. Todos estos líderes fuertes, que en una enorme medida aparecen como disruptivos, son líderes que tienen una gran llegada a la población joven. Lo que a mí me parece interesante de la India es que lo que pasó en esta elección es que con todo ese escenario dado, y claramente, digamos, por esto digo que el BJP tiene operadores políticos importantes, construyó una narrativa en torno de Modi, digamos. Modi no se presentó simplemente como candidato al BJP, es un señor que se acercó, digamos, al origen social de la mayoría de los votantes, se planteó él mismo como el de determinado origen social, etcétera, etcétera. Sea eso cierto o no, esa narrativa tuvo un impacto enorme, ¿no? Y a mí me parece que efectivamente esto que vos decís, hay que atender a la dimensión simbólica de los líderes. Yo creo que en ese sentido algo de todo eso permanece y por eso termina ganando. Pero también lo que me parece más interesante es el motivo por el cual la gente te puede poner un límite muy concreto al redil del mensaje que estás dando. Y en este sentido creo que las tasas de desempleo alto entre los más jóvenes, que menciona Harry, son un límite para eso. Y vuelvo, digamos, acá me tengo que remitir al ejemplo local. Yo le presto mucha atención a esto que estamos hablando porque en Argentina pasa una cosa similar. Muchos de los votantes actuales no han vivido muchas de las cosas de la historia, y que evidentemente la evidencia de su voto muchas veces es precisamente no pudimos transmitir con claridad y con eficacia determinadas cosas, ¿no? Pero me parece interesante también para empezar a entender de qué manera encontrar una pista de cómo actuar para vencer a estos líderes que en el 2019, en el caso de Modi, se plantean como invencibles. Modi, en el 2019, el BJP solo, Harry, me corregís, sacó más de 300 bancas. Es Sí. es muy grosero, digamos, entonces necesariamente lo que uno siente es que empezamos a ver algunas pistas de por dónde es posible que el mismo electorado acote esa oferta electoral en términos de narrativa, ¿no? Porque esa narrativa fue muy exitosa en el 2019, pero claramente cuando hay un desempleo alto entre los jóvenes, no alcanza.
no alcanza para aglutinar detrás de él en términos de votos. Claro, me quedo con lo que dijiste hoy más temprano, que de todas formas la elección deja plantada y deja de pie una estructura política, Sí, claro, sumando gobierno y oposición. O sea, así los deja es. organizados, más allá de que haya polarización o no. Yo soy de los que cree que la polarización no es tan mala, que siempre es peor la fragmentación, porque los partidos políticos fuertes, aún enfrentados, de alguna forma le dan sentido, siguen haciendo funcionar la máquina. Ahora, Sí, ¿me permitís agregar una sola cosa? es tu programa, Elías. Bueno, gracias. No, lo que sí también me parece interesante es la devolución de los electorados, ¿no? Como el hecho de que la mujer, el electorado femenino empieza a aparecer como un electorado de mucho más pie en la India y en ese sentido remite a lo que está pasando con la situación de la mujer en el mundo. Digamos, uno señala a la India porque la India es el país más poblado del mundo, entonces todo lo que uno ve en su propio país, en la India, se le hace imposible de no mirar. A lo mejor en el país propio uno puede mirar en otra dirección, pero en la India es demasiado evidente. Y por otro lado, también nos devuelve una primera respuesta de minorías importantes, como es el caso del voto islámico, Ujú. ¿no? Elige, digamos, en algún sentido, es importante esto porque, digamos, una de las críticas era por qué no termina de organizarse mejor la minoría islámica en términos de esa narrativa hegemónica del 2019 que iba directamente en contra de ellos. Bueno, esta vuelta, en algunos casos dejaron de lado esos candidatos islámicos más locales para acompañar el voto de la Alianza India. Y entonces me parece que lo que estamos viendo, y vuelvo al tema del fortalecimiento institucional y al tema de ese forjamiento de una democracia cada vez más fuerte, es que hay otros sectores de la sociedad que empiezan a jugar más fuerte, pero eso en definitiva es algo que va en el fortalecimiento de todos, del BJP y de la oposición, porque finalmente son todos sectores que pueden jugar en cualquiera de ambas alianzas. Ya que estamos en este ejercicio de sacar a los analistas de su zona de confort y empezar a pensar un poco más este tipo de fenómenos que los toma de sorpresa, porque al final se transforman en cisnes negros que en realidad no deberían serlo, porque todo es un proceso. Lía, ¿no te parece que de alguna forma también hay una especie de efecto de la globalización cultural? Es decir, las minorías en todos los países empiezan a organizarse, empiezan a encontrar identidades transversales más que exclusivas de ese país. Sí, Es para pero, sociólogos, esto digamos. lo reconozco, pero me tentó mucho decir la frase. No, está muy bien. Seguramente yo con mucha humildad sigo algunos observadores que me parecen relevantes y seguramente Harry, que viene de vivir toda la vida allí, podrá hablar con más propiedad. Me parece que hay las dos cosas. Lo que pasa es que el proceso de globalización en la India es tamizado por ese impresionante nexo que la India tiene con momentos históricos del pasado, ¿no? Vos pensás que por algo se habla de la India como un estado de civilización, no es solamente por el tamaño en términos de población, de territorio, etcétera. Muchos le En adjudican la realidad, cuna de las escuelas de pensamiento occidentales. exactamente, por eso digo, me parece que sí, el proceso de globalización atraviesa eso, pero creo que eso se redefine en cada contexto, ¿no? Un poco la idea más que de globalización, de localización, ¿no? Claro. Cómo se localiza lo global y bueno, creo que la India lo transforma de una manera propia y seguramente eso también influye en lo que está pasando, claro. Cari, la India es, iba a decir emergente, pero ya me corrigieron, no lo voy a decir emergente, porque en realidad es reemergente. Mm. La India siempre fue relevante, Sí. y hoy lo es más, porque además hay muchas cosas en juego, y la India está presente en muchas de esas cosas que vamos a analizar seguramente en el último bloque. Pero en este caso, el ciudadano indio tiene la idea de que su país es importante. Para el ciudadano indio, esas cosas son cosas que lleven a una conversación, que lleven a una movilización de partidos políticos, la política exterior es relevante, o en realidad todo está teñido en la cotidianeidad, en el día a día, y el resto del mundo no incide tanto. Ah, yo creo que depende de qué parte de India. Ah, en regiones urbanas, las ciudades grandes,
sí les da más importancia el tema no solo de globalización, pero ese partido es ya conocido como, su identidad es un partido nacionalista, ¿sí? Entonces, parte de ese nacionalismo es decir que India sí quiere crecer en su posición internacional, ¿no? India quiere tener más confianza en el campo geopolítico, ¿no? Entonces, incluso historias como el hecho de que India sigue comprando petróleo de Rusia durante esta guerra, no solo es un tema de geopolítica, es un tema de la política doméstica. O sea, los periódicos locales, domésticos, sí hablan que India tiene la confianza de seguir siendo un amigo de todo el mundo, que sí es verdad, ¿no? Pero eso no es algo tan nuevo, ¿no? Ah, por ejemplo, India sí es un amigo cercano a Israel y también a la gente en Palestina, ¿no? Tanto Israel que Arabia Saudita o Irán, ¿no? Tanto Estados Unidos que Rusia. Entonces, eso sí juega un papel al nivel doméstico también, ah, pero en los pueblos, en las áreas rurales, no importa nada No, no porque es parte del discurso. sí, no es parte del discurso porque al final del día, sí, India, la economía de India es tal vez el quinto o sexto a nivel global si estamos viendo, o sea, el PIB general, Ujú. ¿no? Pero si estamos viendo PIB por persona, ¿no? India es más bajo que Bangladesh, es más bajo que muchos países en África. Entonces, tiene mucho por hacer, por cumplir, y siempre la prioridad uno, no importa cuál es el gobierno, siempre será desarrollo económico doméstico. O Ahí sea, está. todo el resto viene después. Y atendiendo a esa dificultad que tú señalaste ya más de una vez, y Lidia también lo dijo, en cuanto a qué difícil que es gobernar India, de alguna manera el estar en el poder 10 años no le da a Modi, sea real o no, una especie de carnet de buen gobernante para algunas de los sectores de la sociedad india. Es decir, este hombre estuvo 10 años, somos un país emergente, somos un país respetado, más allá de los números o del enorme desafío que tenemos día a día en cuanto a pobreza, desigualdad y ese tipo de cosas. Ujú. Está demostrando ser alguien que es capaz de llevar el país adelante, y eso parece que no es tan fácil de encontrar en un país tan complejo. Eso puede jugar como un argumento a favor. Te estoy hablando de conversaciones que pueden darse en un café o Sí. en un restaurante o en la calle entre la gente, ¿no? Eso sí, definitivamente, Gustavo, porque es algo que el BJP, por ejemplo, promueve, ¿no? De manera muy activa y proyectan esa imagen de Modi encontrándose con líderes a nivel global, ¿no? Incluso cuando se fue al cumbre del G7, ¿no? Con selfies con la primer ministra de Italia, ¿no? Eso es algo que siempre utilizan o sea, el G20, por ejemplo, cuando India fue el presidente del G20 el año pasado, incluso en estaciones de tren, o sea, cualquier parte del país, ¿no? Sí se ve el logo del G20 y lo llamaron incluso en idiomas locales en cada estado, que India es como madre de la democracia, ¿no? Por ser la democracia más grande, ¿no? Entonces, conversaciones sobre la posición creciente de India a nivel global y se pasan en las ciudades de todo el país. Sí. Está bien. Eh, Nos vamos, amigos, a una segunda tanda. Si Lía no se enoja, sigo pensando en Erdogan cuando Ari dice estas cosas. Ya volvemos ahora sí con India en la sociedad global, allí donde muchos los que nos encanta la política exterior y la geopolítica, queremos tener algún concepto a ese respecto.
En cuanto a ustedes, amigos, 1170M de vuestro dial, si les preguntan qué radio están escuchando, Radio Mundo, y esto es La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Lía, perdón, amigos, perdón. Falto a la costumbre de la radio. Estamos aquí analizando India, las elecciones, con Haris Sasaye, con Daniela Guerra, con Lía Rodríguez de la Vega. Lía, te iba a preguntar si India sí es un país, mirá lo que estoy preguntando, mirá lo que estoy usando, no alineado. Te lo pregunto porque hay analistas que ven una diferencia entre aquel distanciamiento del poder global del siglo pasado, con esta especie de alineación múltiple, como dicen algunos, donde en lugar de tomar distancia de las superpotencias, India llega a integrar acuerdos militares como el Quad, realiza ejercicios militares con Australia, con Japón. Por otro lado, es una protagonista de una estrategia comercial para captar el petróleo ruso y de hecho lo refina y lo reexporta a Europa, incluso desafiando un poquito mucho, digamos, las sanciones en cuanto a ese petróleo. Integra los BRICS, que más allá de su pretendida no alineación inicial de hace como 10 años, hoy en realidad es un club, digamos, muy desafiante con Occidente, por tomarlo como club de países. Me gusta usar la palabra club porque cada vez se está transformando más en eso. Es un doble juego de Modi. Algunos dicen que es un caballo de Troya de Occidente en el bloque chino. Por supuesto que son muy simples estas ideas, digo, pero me gusta tomarlas para desafiar un poquito y, como te decía hoy, sacarnos de las zonas de confort, ¿no? Tratar de ver estas cosas cómo funcionan. Bueno, a mí me parece importante primero aclarar que el Quad no es un acuerdo formal, ¿no? India se cuida muy bien de a dónde entra formalmente y a dónde no. Entonces el Quad es precisamente una agrupación de tenor informal que de alguna manera lo que hace es retomar esa cierta preocupación por una expansión china, ¿verdad? A pesar de que acá quiero rescatar que más allá de retóricas que se dan en determinados momentos, no es India la que genera el problema permanente con China. Si vos escuchás declaraciones de Jaishankar, que es ese canciller increíble que tiene India, que es un diplomático admirado en todo el planeta, y de hecho forma parte de esa trifecta de diplomáticos increíbles, que son el canciller ruso, el canciller chino y el canciller de India, que son un lujo para cualquier diplomacia. Y Jaishankar se ha pasado gran parte de su gestión diciendo, porque él en su momento ha sido embajador en China, que precisamente este siglo no iba a ser un siglo asiático si China e India no construían una relación verdaderamente complementaria y mucho mejor de la que tienen, ¿no? En principio, digamos, uno tiene una primera escalada de competencia notoria entre ambos, dos países ambiciosos, obviamente, pero creo también que India históricamente no ha sido salvo alguna pequeña historia hacia el sudeste asiático, que es un punto en la historia de la India, India no ha sido un país que ha salido a conquistar, no es un país que tradicionalmente busca por medio de la violencia hacerse de territorios, ¿no? Y lo digo con todo respeto, pero históricamente se ha caracterizado por eso es tan grande la proyección que tiene asociada a Ahimsa, a esa virtud de no violencia que encarna Gandhi, entre otros. Entonces, lo que me parece es que, si bien es cierto que ese multialineamiento del que vos hablás tiene una cierta distancia del no alineamiento, en todo caso responde también al contexto histórico que le toca a este gobierno en el mundo. Y quiero decir acá que el acercamiento que hubo con Estados Unidos en realidad no lo tiene solamente Modi, por poner un ejemplo. Ese acercamiento tiene más que ver con un importantísimo líder anterior del BJP, que es Atal Bihari Vajpayee, que es el que en realidad da pie a esta relación tan cercana que tienen con Estados Unidos, pero que también encontró en la última gestión del Partido del Congreso con Manmohan Singh una cercanía importante en términos de Estados Unidos, y como bien dice Harry, uno podría contraponer eso
a la cercanía histórica que India tuvo primero con la Unión Soviética y ahora con la Federación Rusa. Me parece que lo que hace India, y esto también lo aclara Jaishankar públicamente, porque ha sido interpelado en las conferencias de prensa en el mundo por estas actitudes que tiene, es defender el interés nacional, ¿no? Y él lo aclara siempre. La primera obligación de este gobierno es con la población de India. Así que si la población de India tiene la posibilidad de comprar eh, petróleo más barato, lo va a comprar. Si tiene la posibilidad de comprar comida que necesita más barato, además de ser un productor increíble de alimentos, lo va a hacer. Digamos, en su momento también le compró petróleo a Venezuela, con todas las restricciones que nosotros siendo de la región sabemos eso tuvo algún costo, pero digo, es parte de los argumentos públicos que la India a través de su canciller manifiesta. Entonces me parece que en realidad la India sigue buscando mantener esa suerte de autonomía histórica que ha caracterizado su política exterior, ¿no? Y si Tomar sus vos, propias decisiones. exactamente, y en eso sí creo que está muy cerca de Erdogan, a pesar de las muchas diferencias que hay entre Erdogan y Modi, pues bueno, Erdogan ha cuestionado directamente, digamos, Te aclaro que yo no cuestiones. los comparo, pero Erdogan además No, es alguien a quien le pasan cosas, entonces es muy paradigmático traerlo siempre por algún ejemplo porque le pasa de todo y él hace de todo. Es decir, le compra sí, misiles a uno y antimisiles al otro, es decir, hace esas cosas. Entonces, claro, es un ejemplo válido para empezar a discutir otros líderes, ¿no? seguro. No, pero probablemente también tiene que ver con líderes que están muy estrechamente asociados a la defensa, por sobre todas las cosas, de los intereses nacionales que consideran que sus países tienen desde su mirada, ¿no? Creo que esa es la mejor explicación del multialineamiento hoy. Está bien. Eh, Gustavo, no sé, sí, decime. disculpa, No, 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 dale. no, quería un aspecto que me parece muy interesante para destacar, es que cuando uno ve las entrevistas a la población en general, en las calles y tal, un aspecto que destacan del gobierno de Modi es eh, el respeto de India fuera de fronteras, ¿no? Y cómo esa imagen se asocia al gobierno de Modi y a su presencia internacional. Y recientemente estuvo en Estados Unidos y en su discurso, lo habrá escuchado Harry y Lía, en un momento del discurso Mo dice, bueno, sí, que de los puntos de encuentro que tienen los dos países, y en este contexto electoral lo traigo, además de Estados Unidos, que los dos partidos tienen la misma idea de estrechar lazos con India, ¿no? Claro. Más allá de quien gane, los dos partidos hoy en competencia tienen ese mismo compromiso. Entonces, es bien interesante para continuar con ese análisis que nos proponía Lía. Está bien. Mira, solo hago una Sí. nota al pie, Gustavo, No, perdón. dale, Las dale, mujeres tranquilo. estamos acá copando. Pero No, a mí me parece que los hombres nos estamos acostumbrando a eso, no te preocupes. va a ser muy bien. No, 3 continuando esto que hijas, una decía mujer y una Daniela, ¿no? suegra durante 30 años. Bien, muy bien. Ya estás aprendido Sí, entonces. soy el Muchas varón domado, ¿te gracias. acordás de Esther Vilar? Así es. En realidad, digamos, ya ha habido celebraciones de Diwali en la Casa Blanca para tener una... Claro. Obama es el primer presidente que instaura esa celebración. Biden es el que hace la celebración más grande de Diwali en la Casa Blanca en tenor de invitados. Y en realidad, y solo esa nota al pie, hay una cosa que hay que destacar en esto que dice Daniela, y es que con determinados países, quien tiene un rol fundamental, que me parece que también es importante a considerar, en la proyección internacional de la India es la diáspora india, ¿no? Que tiene un determinado significado al interior de India, pero en países como Estados Unidos tiene una capacidad de lobby que no es menor. Solo eso. Bien, Gracias. se nos acaba el tiempo, Harry. A ver, más allá de que India parece tener por lo menos una mirada calma y decisiva sobre su futuro, cuestiones como el Cachemira, como el Tíbet, como su frontera, como Pakistán mismo, siguen Ujú. estando allí. Eso no es algo que invalida proyecciones de futuro, ¿no? Ah, no, o sea, en realidad es algo que India ha tenido que jugar desde el principio, ¿no? Ah, India ha tenido guerras con China, con Pakistán y todavía juega. O sea,
tiene una política de defensa muy fuerte. Justo yo creo que, no sé si todavía sigue, pero al menos por los últimos 10, 15 años sí fue el comprador más grande a nivel mundial de armas, ¿no? Entonces, sí, el tema de defensa siempre ha sido clave, ¿no? Por eso la política exterior de India, hay una frase que utilizan en India que se llama neighborhood first, o sea, los vecinos primeros, ¿no? Entonces, en Delhi, o sea, casi 80% del contenido que escuchamos acerca del mundo tiene que ver con China y Pakistán. Claro. Está ¿Sí? bien. Entonces, Se entiende. eso sí, sí, siempre ha sido el caso y no creo que va a impactar tanto el futuro de India, ¿no? No creo. Porque al final, o sea, aunque India sí ha tenido una relación no muy buena con China y con Pakistán en la frontera ahí, ah, cualquier conflicto armado, cualquier guerra, no va a ser bueno para India, ¿no? India no tiene o sea, la libertad de manejar un gobierno en India, no tiene la libertad de manejar todo eso, ¿no? Ah, Y según lo que y dijo Lía, para tampoco tiene agregar, una vocación de expansiva. no, exactamente como dijo Lía, nunca ha tenido o sea, nunca ha sido parte de la política expandir o tener más influencia a nivel global, ¿no? Am, pero es importante tener en cuenta que toda la política exterior de India, sí, como propios intereses. Entonces, ¿por qué India compra petróleo de Rusia? Porque, como dije antes, la prioridad uno siempre va a ser el desarrollo económico. Claro, está bien. Entonces, si India no cuenta con petróleo propio en el país y no tenemos suficientes reservas de petróleo, hay que comprarlo. ¿Y dónde va a comprar? De cualquier país que le va a vender a un menor precio. Por eso India Se compra de entiende. todos los países que tienen sanciones de petróleo. Irán, que compró antes hasta un cierto tiempo, Venezuela y ahora Rusia, ¿no? Muy bien. Jari, te voy a pedir un último favor. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Se pronuncia como Seshasai, pero Ah, está Seyasai. bien, Gustavo, incluso en India mucha gente no logra pronunciarlo, así que ya, no hay Un, problema, un, Hari está un- bien. un gran abrazo y en algún momento que estés por aquí, te esperamos. Sabes que vas a ser bien atendido, bien recibido. Y una última frase para mi coconductora de hoy, Daniela Guerra. Me gusta poner inquieta a las personas ahí en cámara. No, creo que tenemos mucho para seguir conversando, Gustavo, Sí, sobre estos temas, que espero este sea el inicio para poderlo traer nada, a tu agenda en el programa, sin con duda. invitados tan destacados y tan formados, que agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta tarde. Solo recordar que India, digamos, en este contexto electoral, también tiene desafíos importantes, que son las guerras que están cercanas, Sí, que obviamente. no hemos podido conversar en profundidad esta tarde, pero que es un tema que preocupa. Y por otro lado, también otros problemas como son el cambio climático. Todas estas elecciones se hicieron con altas temperaturas, la gente fue a votar con altísimas temperaturas, y el tema ambiental es un tema también preocupante para India en este momento, y me parece que podemos retomarlo en No, futuros ya lo programas. anotamos, excelente excusa para otro programa. No te preocupes. Lía, una Muchísimas pregunta gracias, Gustavo. provocativa para ti, de despedida, a mí me gusta esto. Por sí o por no, líderes entonces de muchos años en el poder, con cierta concentración de poder y nacionalistas, ¿dan resultado entonces? Dan algunos resultados y por suerte las democracias que están vivas
acotan lo suficiente como para seguir vivas y de mejor manera. Brillante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Amigos, nos despedimos. Estamos terminando otro capítulo, el número 37 de la 6ª temporada de La Hora Global. Pasa el tiempo. Y acá en excelente compañía nos vamos a ver como cada jueves y cada martes a las 15 horas aquí en el Paralelo 35, intentando entender este nuevo desorden mundial. Chau, chau. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.